Hola, muy bienvenidos a Perspectivas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a tratar el libro de Éxodo. ¿Y qué significa Éxodo? Significa salida. ¿Salida de dónde? Bueno, vamos a ver la salida del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. ¿Y cómo es que los israelitas llegaron a vivir 400 años en Egipto? Bueno, en los últimos capítulos del libro de Génesis nos habla que José fue llevado cautivo a Egipto. Allí interpretó el sueño del faraón, que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de pobreza en toda la tierra. Esos 7 años de abundancia, los egipcios acumularon muchos alimentos con la ayuda de José, que el faraón lo puso como administrador de todos los alimentos, y de esa manera, cuando llegaron los 7 años de pobreza, los egipcios tenían alimento suficiente y en Canaán vivían los hermanos de José con su papá, con su padre Jacob. Ellos van a Egipto para pedir comida y lo que menos imaginaron es que se iban a encontrar con su hermano José, el que habían vendido años atrás. Pues bien, pasan ciertos sucesos hasta que José se da a conocer e invita a su padre y a sus hermanos a vivir a Egipto. Allí pasan 400 años y por supuesto ya no había memoria de José ni de sus hermanos, entonces los nuevos faraones comenzaron a tomar a los judíos como esclavos y los hacían trabajar. Entonces aquí comienza este libro con el clamor del pueblo y Dios levanta a un líder. En Éxodo, las dos partes principales es la redención y la revelación de Dios. Vamos a ver una introducción y el bosquejo y la estructura y divisiones del libro. Podemos dividir este libro de Éxodo en 3 partes. Del capítulo 1 al 11, del capítulo 12 al 18 y del capítulo 19 al 40. En la primera parte vemos el cautiverio, los hebreos en Egipto, lo que le comentaba hace un momento. La nación se multiplica, vivieron allí 400 años, así que pasaron muchas generaciones, 4 generaciones, y allí el pueblo comienza a clamar a Dios. ¿Y qué sucede? Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés y le da poder para que se manifieste delante de Faraón con las 10 plagas. Allí mismo, entonces, en el capítulo 12 al 18, vemos la redención de los primogénitos. Vemos que en la Pascua, que fue la última plaga, Dios envía a su ángel para matar a los primogénitos de toda la tierra de Egipto, pero con excepción de aquellas familias que pintaban el dintel de la puerta con sangre de un cordero. Entonces el ángel pasaba y esa familia no sufría la pérdida de su primogénito. Allí la Pascua es, luego de esta terrible plaga, Faraón los echa a todos los judíos y allí es la salida. El cruce del Mar Rojo, allí tenemos el milagroso hecho de que Dios abre el Mar Rojo y hay una columna de nubes en el día que protegen al pueblo y una columna de fuego que protege y también cuida de las bajas temperaturas que hay en el desierto. Las palabras claves: redención, revelación y la ley. Y en la última parte, capítulo 19 al 40, vemos la revelación, el pacto de Israel, la ley mosaica, el sábado, los 10 mandamientos, la ley civil y el tabernáculo. El becerro de oro, la gloria de Dios, conceptos claves, Dios como redentor. Los personajes de este libro: Moisés, Aarón y Faraón. Entonces, vamos a ver un poquito en profundidad, capítulo 1 al 11, el cautiverio. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham,
le informó en un sueño que su descendencia, los hijos de Israel, serían esclavos en un país extranjero durante 400 años, pero que Dios, los sacaría fuera de la tierra de servidumbre. En Génesis termina con Jacob y su familia, que se establecen en Egipto junto a José. Lo que comenzó como la salvación por la falta de alimento termina bajo la servidumbre de Egipto. La servidumbre bajo la esclavitud de Egipto significa servidumbre al pecado, porque en las escrituras Egipto significa el mundo o el pecado. Los hebreos clamaron a Dios y honraron la promesa que Dios había hecho a Abraham en Éxodos 2, 23 y 24. Dios respondió dando al libertador de su pueblo, Moisés. Y entonces Moisés fue capacitado en el desierto por 40 años. Dios envió a Moisés frente a Faraón y el Faraón endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Entonces Dios envía estas plagas. 10 plagas que fueron progresivamente severas, que culminaron con la muerte de todos los primogénitos de los hijos de los egipcios. Dios demostró de esta manera que Él era más poderoso que los dioses de Egipto. Y que esas plagas fueron como señal del poder y para que el faraón los dejara ir. La redención en el capítulo 12 al 18, en Éxodo 12 está registrada la institución de la Pascua, justamente esa fiesta o esa celebración que los judíos hicieron antes de salir de Egipto, donde el heridor de Jehová, ese ángel, no entró en la casa de aquellos que por fe untaron la sangre del cordero sacrificado en los postes y dinteles para evitar las consecuencias de las 10 plagas. Todos los que obedecieron fueron salvos. Dios guió milagrosamente a los hebreos fuera de Egipto y así comenzó el éxodo de Israel, que aproximadamente era una cantidad de 2 millones de personas. Dios dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo así que los hebreos cruzaran con seguridad. Sin embargo, en el momento que los egipcios, que los seguían con carros y con armas, quedaron en el agua y murieron allí en el agua en el Mar Rojo. Del otro lado del Mar Rojo, en el desierto, Dios los guía y los protege de día y de noche con una nube y con una columna de fuego. El éxodo simboliza la liberación por parte de Dios a Israel, su pueblo, y el acontecimiento más celebrado en la historia de Israel. Podemos decir que es el día de la independencia del pueblo de Israel. En el desierto Dios proveyó maná y codornices como alimento y cubrió todas las necesidades. Aún así, el pueblo murmuraba y se quejaba de las circunstancias. Y algunos llegaron hasta el extremo de querer volver a Egipto. Capítulo 19 al 40, vemos la revelación. Alrededor de 2 meses después, los hebreos llegaron al monte Sinaí, donde Dios le dio como nación el pacto mosaico y los instruyó en su ley y sus caminos. Moisés subió al monte donde recibió los 10 mandamientos y vio la gloria de Dios. La ley mostró la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano, proveyéndole así una guía para vivir correctamente. El sábado fue señal del pacto mosaico y se construyó un tabernáculo que era una tienda donde habitaba la gloria de Dios temporalmente, donde el pueblo podía reunirse para adorar a Dios y también para recibir las instrucciones de parte de Dios. Esta era una tienda que se armaba y se desarmaba porque ellos eran nómades, ellos estaban caminando en el desierto. Mientras Moisés estaba allí en la cumbre de la montaña recibiendo las instrucciones de Dios,
el pueblo le dijo a Aarón, que era el sumo sacerdote, que le hiciera una imagen para adorarla. Aarón pregonó fiesta para ese Dios. Esto condujo al pueblo al festejo, al desenfreno, corrompiéndose delante de los ojos de Dios. Y esto desagradó y fue disciplinado el pueblo. Muchos murieron a causa de este pecado. Luego el tabernáculo fue terminado. Los hebreos estuvieron cerca de un año en el monte Sinaí recibiendo estas instrucciones de parte de Dios. El tema a propósito del libro de Éxodo. El Éxodo contiene la milagrosa redención de Israel, el pueblo de Dios. Presenta a Dios como Salvador, Redentor de su pueblo. ¿Y qué mensaje para aplicar? El poder redentor de Dios nos libera de la servidumbre del pecado cuando aplicamos por fe la sangre de Cristo. Vemos a un Dios salvador, a un Dios que ama a su pueblo y que tarde o temprano, a veces parece que pasa el tiempo y que Dios no reacciona. Aquí pasaron 400 años, pero Dios siempre responde el clamor de sus hijos. Cuando nosotros vamos a Él, clamando a Él, recibimos la ayuda y la protección de Dios. Las enseñanzas principales de este libro de Éxodo: solo Dios debe ser adorado y servido. Dios cumple sus promesas fielmente. Cuando Dios llama a su servicio a una persona, Él la capacita para su obra, así como lo capacitó a Moisés. Moisés no se sentía capacitado, no se sentía digno de hacer esta obra. Sin embargo, Dios le dijo que él iba a estar dándole poder, dándole autoridad y respaldándolo. Dios respalda a sus siervos. No hay excusa que justifique rechazar el llamado de Dios. Dios se hace responsable del modo de ser de la gente que Él crea. El poder de Dios es infinitamente superior a los ídolos o a cualquier otro ser que quiera igualarlo. Nadie puede ir contra Dios. Dios ve con agrado el reparto de responsabilidades y delegamiento de autoridad entre hombres capaces, confiables y piadosos. La salvación de la muerte y la redención del pecado vienen solo cuando se aplica por la fe la sangre de un sacrificio aceptable. Y Dios provee para todas las necesidades de su pueblo. Así como Dios proveyó de alimento en el desierto a su pueblo, así también hoy Él provee para todas nuestras necesidades. Las leyes de Dios son santas y tienen por objeto ser obedecidas. Dios espera que nosotros, los seres humanos, nos relacionemos adecuadamente con Él y con nuestro prójimo. Dios aborrece la idolatría y no puede dejar de juzgar el pecado. Y Dios desea habitar en su pueblo y tener comunión con nosotros. Los rasgos característicos de este libro: Moisés, la zarza ardiendo, allí cuando Dios lo llama; el nombre de Dios, el yo soy; el corazón endurecido de Faraón; milagros que confirmaron el poder de Dios; las 10 plagas; la Pascua de liberación; el heridor de muerte de Jehová; la división de las aguas del Mar Rojo; nube de día, columna de fuego de noche, o sea, la protección de Dios; los 10 mandamientos en la ley del monte Sinaí; la murmuración del pueblo, el becerro de oro; el velo sobre el rostro de Moisés; el tabernáculo y la gloria de Dios. El propósito de la ley no fue dada como medio para salvación, sino para mostrar la pecaminosidad del hombre. La ley le dio al hombre revelar la santidad de Dios y revelar el pecado del hombre, promover una guía para la norma de justicia por medio de la cual la persona redimida, o sea, los salvos, puedan demostrar su fe diaria con Dios y señalar al hombre su necesidad de la justicia de Dios en Jesucristo. La ley fue dada como reveladora y como reguladora. Muy bien, hasta aquí entonces la síntesis del libro de Éxodo. Espero que le ayude a entender y a poder
poner interés en este libro tan maravilloso que es el libro de Éxodo. Hasta la próxima. Dios